de entrevistas del día de hoy y también de esta semana, hoy lunes 2 de junio, también aperturando un nuevo mes. Ya tenemos el resultado total de las elecciones parlamentarias con la elección de los 3 diputados indígenas. Esto ocurrido este fin de semana, así que vamos a estar haciendo un repaso de cómo quedó el panorama. Bueno, ya completado, tampoco estos 3 diputados altera mucho el porcentaje, la representación dentro de la Asamblea Nacional, pero vamos a hacer un repaso de este proceso electoral ya finalizado oficialmente este 1 de junio. Para eso me acompaña en el estudio Indira Urbaneja, es consultora política. Vamos a estar hablando, por supuesto, de ese panorama y de lo que viene ahora para factores opositores en el país. Bienvenida, Indira. Querida, un gusto siempre estar contigo y tu audiencia. Bueno, hablemos de ese color rojo, cómo quedó el mapa con los resultados electorales, tanto a nivel de gobernaciones como en la Asamblea Nacional. Esto ya es conocido, son resultados que fueron bastante repasados la semana pasada, ya conociendo el total de la representación opositora dentro de la Asamblea, y decimos, bueno, oficialmente este domingo cerró el proceso parlamentario con la elección de los diputados indígenas en estas entidades del país donde hay representación, hay etnias indígenas. ¿Qué ves de este resultado electoral? Crónica de una muerte anunciada, porque incluso antes del proceso electoral en otros programas yo lo había dicho, les había advertido a la oposición que si no lograba, tenían dos retos. El primero, la unidad, que sigue siendo la pata coja de la oposición venezolana toda, ya que si no puedes hacer clasificación alguna. Hoy la oposición se divide en dos. La oposición terrorista, que es la oposición que te llama a la antipolítica, es la oposición que te llama a la abstención, es la oposición que quiere llegar al poder estableciendo sanciones, estableciendo una intervención extranjera, colocando bombas en sedes diplomáticas, trayendo el psicoterror al país. Esa es la oposición terrorista que hoy la encarna la señora María Machado y todo el grupo que la acompaña. Y tienes la oposición que entiende que esa no es la vía, que la vía es el ejercicio democrático, que es el voto, que es el entendimiento, que es el diálogo, que es la negociación. Pero esa oposición democrática que cree en el voto, que cree en la negociación y que cree en el diálogo, tenía dos retos. El primero, unificarse entre sí, que hoy todavía no lo logran. Al contrario, quedaron más fragmentados. Y el segundo reto era presentarle al país un discurso esperanzador distinto al discurso de odio necrofílico que es el que utiliza la señora Machado y toda esta. Pero te lo tengo que preguntar, hay factores dentro de esa oposición que dices que es democrática, que es centrada, que insisten en que esa división no es una división, no es una fractura, bueno, no sería una pata coja como lo acabas de describir, sino que insisten en que eso es pluralidad, en que eso es oportunidad de participación y que todos, bueno, quienes participan en la política quieren finalmente un espacio de poder o quieren de alguna forma, bueno, llegar a estos cargos para poder trabajar por los ciudadanos o por esos seguidores que tiene cada partido. Hay una insistencia en que esto no sería una pata coja, sino una fortaleza en cuanto a pluralidad de valores y pensamiento. ¿Cómo lo ve Indira? No, no lo es, para nada es una fortaleza, porque de hecho, bueno, puede ser una fortaleza en la utopía de la pluralidad y del pensamiento político. Para quienes somos demócratas y plurales, creeríamos que sí. Pero en la praxis política es completamente lo contrario, es una debilidad, porque míralos, cómo quedó la Asamblea Roja completa. Y fíjate que yo, aún teniendo una afinidad ideológica con el chavismo, yo soy una de las que dice que el chavismo necesita urgentemente una oposición. A mí me hubiese gustado, incluso viniendo al pensamiento chavista, me hubiese encantado ver una asamblea mucho más amplia, mucho más plural, mucho más con mayor representación de la oposición, porque eso sí es pluralidad. La representatividad del país en la asamblea, en el parlamento, es lo más democrático y es lo más plural que debe existir en una sociedad. Entonces fíjate que ellos confunden pluralidad con la posibilidad de que entonces no, hay 400 partidos y 200.000 candidatos. Eso no es pluralidad, eso es sinvergüenzura. Ahora te pregunto, en esa praxis y en esa utopía que planteas con respecto al comportamiento de estos actores políticos, ¿crees que esta nueva representación de la bancada opositora, que hay algunos que repiten en una nueva gestión, pero también hay nuevos nombres, crees que de alguna forma entre esa combinación de utopía y praxis y realidad va a haber una nueva forma de diálogo o de expresión de estas voces opositoras? ¿Crees que finalmente esta pequeña representación va a hacerse escuchar y va a ocurrir, bueno, algo diferente, algo inédito, algo histórico dentro del Parlamento? No creo porque realmente yo no creo que Enrique Capriles represente a toda la oposición, por ejemplo.
Yo no creo que Bernabé Gutiérrez represente a toda la oposición, por ejemplo. Y más allá, no hablemos de oposiciones, hablemos del pueblo venezolano, la pluralidad, los empresarios, los estudiantes, los académicos, la gente que necesita ser escuchada, sus planteamientos en el Parlamento para que el país pueda avanzar. Por eso es que yo creo, y se lo recomendaba al presidente de la República la semana pasada en un programa donde estuve, que el presidente, que ha sido un gran defensor del diálogo social, más allá del diálogo político, o sea, no podemos confundir el diálogo político de cómo nos acomodamos para convivir políticamente en el país al diálogo social. El diálogo se tiene que mantener. Yo creo que el presidente tiene que convocar nuevamente al diálogo y el diálogo sectorizado, es decir, que el presidente pueda entenderse, que el Parlamento y el Ejecutivo puedan escuchar a los empresarios en una mesa de diálogo sectorial para empresarios, que el presidente y el Parlamento puedan escuchar en una mesa sectorial a los trabajadores, que el presidente pueda escuchar a los estudiantes, a los académicos, o sea, el país que no se ve representado en todo el contexto de la Asamblea Nacional tiene que ser escuchado y la forma es el diálogo sectorizado, que ya lo ha hecho muchas veces y es una bandera además del presidente Nicolás Maduro. También hay una reforma constitucional en puerta que muchos tenían la expectativa de que, bueno, la nueva asamblea electa iba a debatir esta reforma constitucional, iba a revisar antes de hacer el planteamiento a la sociedad y algunos tenían, bueno, una expectativa en que, bueno, no, si se elige una asamblea un poco más equilibrada, este debate va a tener otras características, pero nuevamente ha resultado con una representación mayoritaria oficialista. Debemos hacer una pausa, Indira, pero a la vuelta me vas a responder cómo crees que va a quedar esta discusión con respecto a la reforma constitucional. Ya veremos. Okay.